Tenemos aquí en la hoja valor de celda, base de datos está, donde nosotros queremos, primera pregunta que yo les había dado, era aplicar un formato condicional a la fecha de venta con un relleno gris y negrita. Si su valor es mayor o igual a 43.327, que muchas personas a veces no se atrevían a participar porque decía que con un valor mayor o igual a 43.327, pero acuérdense que habíamos hablado de que las fechas tienen un valor numérico, y que las horas tienen un valor decimal. Y eso está representado aquí. Yo abro aquí y aquí está el valor numérico. Entonces, al saber eso, nosotros primero seleccionamos el rango al cual le vamos a aplicar el formato condicional, que es fecha. Nos vamos a formato condicional, nueva regla. Y aquí, segunda regla. Entonces, en valor de celda, mayor o igual que 43.327. 43.327. El formato, relleno gris y negrita. Gris y fuente negrita. ¿Está? Y que en esto del formato condicional, dentro de una base de datos, podemos aplicar cuantos formatos condicionales nosotros querramos en diferentes columnas. Y ahí teníamos la solución del primero. Después le pregunté que quería aplicar un formato condicional a la cantidad. Nos enfocamos acá en cantidad. A la cantidad. Vamos a aplicar un formato condicional con relleno verde a la cantidad si es igual a 10. Entonces, seleccionamos. Nos vamos a formato condicional. Nueva regla. Segunda regla. Si es igual a 10. Sencillito. Se aplica entonces el formato de relleno verde. Relleno verde. Entonces, a todas estas cantidades con ese valor, pues, de 10, le colocó el relleno. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Continuamos. Y la otra pregunta fue que le queríamos aplicar un formato condicional al precio con fuente roja y negrita si el precio estaba entre 1.000 y 2.000. Precio, entonces, seleccionamos todo, formato condicional, nueva regla, valor de celda, y la segunda regla, perdón. No teníamos que cambiar nada, solamente entre 1.000 y 2.000. Entonces el formato era fuente roja y negrita. ¿Está? Y aceptó. Y ahí está. Los valores que estaban entre esos rangos de 1.000 y 2.000. Eso fue en cuanto a la hoja de valor de celda. Que pudimos seguir haciendo otras preguntas porque tantas opciones que tenemos ahí. Vamos entonces a la siguiente hoja. Que dice texto específico. Ahí vamos a trabajar con, mi amigo dice, con texto específico. Y queríamos, aquí la primera pregunta que les hice fue aplicar formato condicional, digamos, de relleno rosado al producto. No, perdón, al producto no, a la categoría
donde observemos TV. Donde observemos TV. Entonces, aquí seleccionamos categoría. Nos vamos a formato condicional. Nueva regla. La segunda regla. Y aquí entonces, texto específico que contiene TV, porque donde observemos TV, y TV puede estar al final, puede estar al principio, puede estar en el medio, no sé. Así que ahí anotamos TV. Formato, relleno, rosado. ¿Qué más que se parece ahí? O calo acá para ver más colores. Otro en rosadito. Rosado. Más claro. Y entonces, ahí está. Porque solamente este ve video DVD. Después le solicité un formato condicional al campo vendedor donde su apellido inicie con M. Vendedor. Aquí. Seleccionamos. Vamos a formato condicional. Nueva regla. Segunda regla. Texto específico. Que empiece por M. En formato condicional. Negrita, cursiva y rojo. Entonces, formato. Fuente. Y aceptar. Aquí están todos los nombres que inician con M con el formato condicional que nos estaban solicitando. Y el último, que ahora lo recuerdo que fue que quedamos ahí. Aplicar el formato condicional a todas las categorías que terminen con la palabra blanca. Nuevamente, el campo categoría que terminen con la palabra blanca. El formato condicional, nueva regla, segunda regla, texto específico que termina por blanca. ¿Qué está diciendo? Blanca. Te dirá, ah, pero aquí no se utilizan los comodines porque está diciendo que termina en blanca y yo estoy indicándoselo bien aquí, pero antes iría asterisco, pero no, ya él con eso lo busca y en este caso de los formatos condicional no toma tanto en cuenta eso porque aquí con que te dice termina por, él va a buscar todos. Entonces había que aplicarle un relleno gris. ¿Está? Y ahí está. En línea blanca solamente. La blanca, línea blanca. Y no nos afecta el otro formato condicional y otros datos que no están relacionados con ellos. Preguntas. Profesor, puede que en el parcial usted nos ponga entonces que podamos trabajar en ese mismo formato ambas cosas, así como yo el ejemplo de TV y blanca. Correcto. Lo que sí yo no les recomiendo es que cuando están aplicando un formato condicional, ya le aplicaron un formato condicional a esto, le coloquen otro formato condicional al software, lo mismo. Digo, se puede hacer, pero como que no se ve claro, pues, el efecto a veces del mismo. ¿Para qué hacérselo al mismo campo? O sea, la misma condición. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente hoja, fechas. Fechas. Aquí en las fechas, esto también lo habíamos visto, ¿sí? Algo lo habíamos visto. Que yo hice unos cambios aquí era donde habíamos quedado. Y hice unos cambios porque si yo quiero aplicarle
un formato condicional a la fecha de venta, que es esa. Si la fecha de la semana siguiente, los datos que están ahí pertenecen al año 2018. Y tendrían que ser los datos del año actual. Y ya no va a reconocer nada ahí. Yo le digo, semana siguiente, él no va a encontrar nada. Estamos en el 2024 y estas son 2018. Entonces aquí hacíamos un cambio y aquí está día, mes, año, pero yo lo convierte automáticamente. Entonces de la semana siguiente, le dije, semana siguiente, vamos a poner 15 del 10 del 2024. 15 del 10 del 2024. Y acá vamos a poner 20 del 10 del 2024. 24. Y yo selecciono entonces mi rango. Me voy a formato condicional. Nueva regla. Y entonces aquí, ¿qué regla voy a seleccionar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué regla voy a seleccionar? Profesor, repita la pregunta que hizo para poder. No, que qué regla voy a seleccionar aquí. Ah, la pregunta. Bueno, que quiero aplicarle un formato condicional a la fecha de venta de rellenos celestes y las fechas de la semana siguiente. Pero entonces aquí que fui a nueva regla, ¿cuál regla voy a utilizar? Buenos días, profesor. Buen día. Aplicar formato únicamente a celdas que contengan. Después, Sería valor de la celda. Fechas. La siguiente semana, profe. semana siguiente, correcto. Y el formato es relleno celeste. Ah, es que yo soy, ¿verdad? Que yo soy mes, día, año. Le puse día, mes, año. O sea, sería 10, 15, 2024. Ahí está. ¿Cuál fue la otra que cambié? Acá. 10, 20, 2024. Esa fue la que cambié. Sí, profesor. Pero no se cambió. Algo hice mal. 10. La semana siguiente, ¿cómo estamos? Tenemos la del 15. 15. Ah, 20 está, es domingo. Vamos a poner 18. 10, 18, 2024. Y listo. Ahí tenemos entonces las fechas de la semana siguiente con el formato de relleno celeste. La otra pregunta. Aplicar formato condicional a la fecha de color de fuente roja y negrita si es fecha de la semana pasada. Tendríamos que hacer lo mismo.
tendríamos que hacer lo mismo. Aquí tendríamos que colocar, por ejemplo, previamente, hacer estos cambios ahí. 10/04/2024. Y podemos poner otra aquí. 30, 9 del 30, 2024. Y seleccionamos todo el rango. Nos vamos a formato condicional, nueva regla, la segunda regla, fecha, la semana anterior, ¿está? Semana pasada, formato, fuente roja, negrita, está. Entonces aquí está. Las dos fechas de la semana pasada en fuente roja. Y otro caso sería que yo quiero aplicar formato condicional a la fecha de borde de línea gruesa y la fecha es de mañana. Bueno, ahí estamos a 7, sería 8. Sería 10 del 8/2024. Vamos a poner esto. Y vuelvo y selecciono todo mi rango. Formato condicional. Nueva regla. Segunda regla. Vamos aquí. Fecha de mañana. Y el formato que le vamos a aplicar es borde de línea gruesa. ¿Sí? Bueno, aquí no hay línea gruesa. Poner esto. Para colocar grosor. Así que contorno. Vamos a ponerle esto. Aceptar. Y aceptar. Entonces subimos. Y aquí tenemos. Ahí tenemos que al registro de la fila 19 está con borde alrededor. Y así ustedes pueden hacer la prueba con diferentes opciones que tenemos ya tanto en fecha como en texto específico y practicar. Profesor, aquí en ¿Alguna este pregunta? formato condicional, ¿usted coloca espacios en blancos también o no? Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Eso Ah, ok, listo. es lo que vamos a ver en la siguiente. Bueno, vamos ahora a la siguiente hoja que dice celdas en blanco, precisamente. Aplicar formato condicional al vendedor. Vamos a aplicarle un formato al vendedor de un relleno naranja si no tiene espacios en blanco. Si no tienes espacios en blanco. Entonces, seleccionamos el rango. Aquí él nada más selecciona porque aquí hasta aquí encuentra datos. Ya después viene un espacio en blanco. Así que aquí sí tenemos que hacer el ejercicio de seleccionarlo todo. Porque con Control Shift nada más llega hasta ahí. Y ahí tendremos que hacer el ejercicio con el que no son mucho registro. Ok, 408. Bueno, entonces nos vamos a formato condicional, nueva regla, segunda regla. Están observando que siempre estamos trabajando con la segunda regla porque tiene varias opciones, tiene muchas opciones en valor de celda, en cuanto a valor de celda. Celdas en blanco y sin espacios en blanco. Y la pregunta dice, aplicar formato condicional al vendedor si no tiene espacios en blanco. O sea que tendremos que escoger sin espacios en blanco. ¿Ya? Y el formato va a ser un relleno naranja. Y naranja. Un naranja. Aceptar. Sencillito.
Ahora, aplicar un formato condicional al vendedor si tiene espacios en blanco. Vamos a aplicarle un formato condicional de tramas atenuado al 12.5%. O sea que tenemos que volver nuevamente a seleccionar el rango. Formato condicional, nueva regla, la regla número 2. Y ahora es celdas en blanco. Formato, relleno, tramas, estilo atenuado al 12.5%. Ya. Aceptar. Estas, las tramas. Y aceptar. Y miren que estas celdas que estaban en blanco, miren cómo quedaron. Todas quedaron con las tramas. ¿Preguntas? ¿Observaste, Nadili? Sí, profesora, gracias. Y son a veces opciones que necesitamos, en algún momento lo podemos necesitar. En algún momento lo podemos necesitar el trabajo que nosotros estemos realizando con Excel. Aquel que trabaja puede presentarse ese caso y entonces le quiere colocar algo. Entonces puede hacerlo con todas estas opciones que tiene el programa de condicional. Y vamos entonces a la última hoja que dice errores. Esta hoja, los errores estamos observando acá en la columna de total, porque es donde hay fórmulas. Que hay fórmulas. Pero aquí hay un error de valor. Cuando sale un error de valor es porque estamos utilizando una celda con un valor numérico, haciendo una operación de una celda con valor numérico con una celda que tiene texto. Y eso no puede ser. Entonces, por esa razón me sale valor. Entonces, quieren aplicar un formato condicional al total, un formato condicional de negrita, y no hay errores. Entonces, si yo selecciono todo el rango, me voy a formato condicional, nueva regla, me dirijo a la segunda regla, y aquí, si no hay errores, aquí, sin errores, ¿dónde está? Sin errores. Entonces, formato condicional de negrita, fuente negrita. Aceptar. Y ahí está. Todas las que no tienen errores están con negrita. Ahora, si hay errores, quiero aplicarle un estilo de sombreado desde la esquina. Selecciono, formato condicional, nueva regla, segunda regla, sin errores, formato, relleno desde la esquina. Para eso de la esquina, lo buscamos aquí en efectos de relleno. No nos dieron nada de color, así que lo podemos dejar así, desde la esquina, el que tiene ahí. Aceptar. Eso es en estilo de sombreado, acuérdense. Ahí ven. Entonces, desde la esquina es estilo de sombreado. Aceptar y aceptar. Y aceptar. Entonces, ¿qué puse yo? ¿Qué coloqué yo? Ah, era con errores la cosa. Era con errores. La regla, errores. Se relleno desde la esquina. ¿Ya? Y así está. Ahí está. Y listo. Esto bastante sencillo lo que hemos visto. Preguntas, muchachos, preguntas. Todo está clarito. Bueno, vamos a cerrar aquí. No guardar y entonces nos vamos a formato condicional 5. A ver qué tenemos ahí. Tenemos 3 hojas, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Cada hoja tiene una serie de preguntas. Empezamos con la hoja de ejercicio 1. Dice, a ver, con la participación de ustedes.
el punto 1 dice, en el campo ID compra, las celdas que terminen en 9 deben tener relleno amarillo y fuente en cursiva de color rojo. A ver, voluntario. En el campo ID de compra, las celdas que terminen en 9 deben tener relleno amarillo y fuente en cursiva de color rojo. Una persona que desee desarrollarlo. Hola, profesor. Bueno, selecciono la columna de ID compra. Luego me voy a donde dice formato condicional. Y luego Nueva regla. nueva regla. Luego me voy a, dice, termine aplicar únicamente a las que contengan. Pongo texto para poder poner 9. ¿Qué tengo que colocar? Texto específico. Que termine por, pongo el número 9 y le aplico el formato de relleno amarillo. Fuente, relleno amarillo primero. Luego fuente en cursiva, color rojo. Ahí está. Miren que este es el resultado del procedimiento que usted hizo internamente en la otra opción. Y aceptar. Perfecto. Aquí está. Fíjense. El rango que está ahí, todos terminan en 9. Acá hay otro rango que termina en 9. Aquí está hay otro rango que termina en 9. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? ¿Preguntas? Todo clarito. Número 2. En el campo ID de proveedor, las celdas que contengan el número 4 deben colocarle relleno celeste y fuente en negrita. A ver, otra persona voluntaria. Voluntario. Yo, profesor, voy a intentar a ver. Buen día. Me Dígame. toco en la celda de proveedor. Selecciona el rango de proveedor. Me voy a formato condicional. En un momento que no se quiere parar. Quería. Formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Me voy a donde dice valor de celda. Pongo texto que contenga, coloco el número 4. Voy a formato, relleno celeste y la fuente en negrita. Aceptar. Listo. Ahí está. Que contengan el número 4. Ya contienen el número 4, algunas al final, otras en el medio, otras 2 veces lo contienen. Y ahí está cumpliendo con nuestro enunciado. Perfecto, muy bien, muy bien. Número 3. En el campo proveedor, todas las celdas que no contengan las siglas SA deben tener relleno verde. A ver, otra persona. Voluntario.
Buen día, profesor. Buen día. Sería seleccionar el rango de proveedor, Perfecto. luego irse a formato condicional. Nueva regla. Allí sería aplicar formato únicamente a las celdas que contengan sería texto específico que no contenga, que no contiene SA. Correcto. Formato relleno verde. Y ya. Perfecto. Aquí está. Que no contienen SA. Y como decía la semana pasada, yo reviso si hay una regla fácilmente, porque yo puedo venir aquí y hacer clic aquí en esto, en el comando de relleno, color de relleno. Tiene amarillo ahora mismo. Yo hago clic, no se cambia. Tiene la regla aplicada, porque tiene una regla y las reglas se respetan. Entonces, claro, al borrar yo la regla, ahí le va a aparecer el color amarillo. Okay. Vamos entonces al número 4. En el campo tasa de interés, todas las celdas que contengan porcentaje entre 12% y 15% deben tener un relleno anaranjado. A ver, otra persona. Hola, profesor. Bueno, a participar. Okay. Selecciono la columna, la celda, pues, donde dice tasa de interés, sería la fila, esa, la columna. Luego me voy a formato condicional, nueva regla, a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Donde dice valor de la celda me voy a ahí mismo entre 12% y 15%. Y le pongo un relleno anaranjado. Correcto. Ahí no hay que hacer ningún cambio. Valor de la celda, el propio que tiene ahora mismo ahí, porque podemos indicarlo con 12 y 15%. Perfecto. Vamos al número 5. En el campo ID de sucursal, todas las celdas que no contengan entre 1 y 5 deben tener color fuente rojo en negrita y cursiva. Todas las celdas que no contengan valores entre 1 y 5 deben tener fuente color rojo, negrita y cursiva. A ver, otra persona. Vamos a hacerle el paso aquí de selección, formato condicional. Ahora, formato condicional, nueva regla. A ver, ¿quién lo desarrolla? El profesor, vamos a ver. Dice A ver. que no tengan. ¿Qué regla vamos a utilizar? Aplicar fórmula únicamente a los valores que no contengan. Sí. Colocamos ¿Qué más? el 1 y ¿qué? 1 y 5. Sí. Pero ahí dice todas las celdas, todas las celdas que no contengan valores entre 1 y 5. Exacto, que no contengan entre 1 y 5. Pero aquí
Esa es la que contengan, pero esta no contenga. Pero aquí hay que cambiar. Sí, No se puede dejar entre. Hay que seleccionar otro No está, operador. no No está está entre. entre. 1 y 5. Y ya, entonces formato. aplicamos formato, entonces corresponde. Negrita, cursiva y rojo. Aceptar y aceptar. Y observamos que los valores que están entre 1 y 5 no aparecen con rojo. O sea, el 2, el 3, el 5 no están en rojo. Todos los demás sí, porque están fuera de ese rango. Ok. Vamos a la número 6. En el campo fecha de compra, todas las celdas que contengan registro de septiembre del 2019 deben tener relleno gris. A ver, voluntario. Ya seleccioné el rango. En el campo fecha de compra, todas las celdas que contengan registro de septiembre del 2019 deben tener relleno gris. A ver qué nos dice Edgar. Bueno, Bien. Dígame. buenos días, profesor. A ver, escogemos la fecha. Ya. Nos vamos a formato condicional. Nueva regla. Escogemos la segunda. Y en valor de celda escogemos fecha. Allí hay que poner un rango. Entonces, no es esa. Aquí. Ujú. ¿Qué hacemos entonces aquí? Valor de... Es que ahí hay que escoger todo el mes de septiembre. Entonces hay que poner del 1 al 30. Pero, entonces aquí que quito fecha y que escojo. ¿Cojo algo? ¿Qué selección? Valor de celda. Valor de celda. Valor de Ajá, celda. entonces, Y entonces ajá, ahora sí. entonces allí colocamos 09, 01, 2019. Sigo esa ventana. 09, 01 01, 2010. Y acá. y entonces 09, 30, 2019. Entonces nos vamos a formato y le colocamos el relleno gris. Ahí está. Fíjense, aquí está el mes, septiembre, que es 9. Solamente septiembre. Correcto. Solamente septiembre la curva. Sí, a veces no vamos de una vez que es fecha. No, pero acuérdense, pero esto usted lo logra con la práctica. Ustedes lo logran con la práctica. Buscar, no, ahí no puede ser porque fecha nada más ahí habla del mes pasado, del mes presente, de mañana, del siguiente, pero no contempla un rango. O sea, ahí hay que dejarlo tal como está y establecer el rango de las fechas que eran, estaban contempladas, que era hasta el mes de septiembre. Punto número 7. En el campo fecha de entrega, las celdas que contengan las 20 fechas más antiguas deben tener relleno amarillo.
A ver, otra persona que lo desarrolle. Voluntario. En fecha de entrega, las celdas que contengan las 20 fechas más antiguas deben tener relleno amarillo. A ver qué nos dice Estefan. Magda Herrera. Liliana. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Formato condicional, nueva regla, regla número 2. ¿Sería la regla número 2? ¿O sería la número 1, la 4, la 5? ¿Cuál sería? ¿Qué opinas? ¿Qué dice Nadili? Hola, profesor. Bueno, ahí dice en la pregunta, hacer las que contengan, Dice las pero celdas que dice contengan las 20 fechas más antiguas. Condicional, nueva regla. Según la regla que estás observando ahí, ¿cuál sería? Ahí está sería la clarito. tercera, profesor, porque sería La tercera. inferior o superior. Claro, exacto. Entonces ahí sería. Ajá, Ahí se lo está diciendo, ¿eh? Ahí se lo está diciendo. 20. 20, así es, profesor, y le aplicamos el formato de Relleno ¿qué dice relleno amarillo? Ajá, relleno amarillo. aceptar. Ahí está. ¿Listo? La número 8. En el campo cantidad. Al final. Campo cantidad. En el campo cantidad, todas las celdas que contengan valores mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener relleno verde claro. En el campo cantidad, todas las celdas que contengan valores mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener relleno verde claro. ¿Qué regla tenemos que seleccionar aquí? Sería la cuarta regla, profesor. Dice, todas las celdas que contengan valores mayores o iguales al promedio de toda la columna. Cuarta regla. Aquí. Ahí está la cuarta regla. ¿Qué más hago? Mayor o igual. Que hay que buscar mayor o igual, porque no es por encima, Ajá, sino mayor mayor o o igual. igual. Y aplica el formato de relleno verde claro.
Ahí está. Preguntas del desarrollo del ejercicio 01, en la hoja ejercicio 01. ¿Preguntas? Bueno, vamos a pasar al ejercicio 02, que es la continuación de esto. Tenemos aquí la primera pregunta. En el campo fecha de compra, las celdas, todas las celdas que contengan fechas que aparecen una sola vez, deben tener fuente marrón y en negrita y en cursiva. Que selecciono todo el rango. Fecha de compra. A ver, voluntario. Formato condicional, nueva regla. A ver. ¿Quién lo desarrolla? En el campo fecha de compra, todas las celdas que contengan fechas que aparecen una sola vez deben tener marrón y en negrita y cursiva. Profesor, allí sería aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Correcto. Porque ahí ya se lo está diciendo. Por eso que yo hago énfasis en que ustedes deben leer el enunciado una y dos veces. A veces no lo vemos así de una vez, pero ya en la segunda leída ya no. Ah, eso es lo que quiere decir. Porque me está diciendo las celdas que contengan fechas que aparecen una sola vez. Entonces aquí seleccionamos único. Y ya el formato es lo de menos. Fuente marrón. Vamos a poner quita la fuente marrón. Ah, no, este es siguiente. Marrón. ¿Qué más lleva? Lleva negrita y cursiva. Negrita y cursiva. Listo. Ahí está. Estas son las fechas que aparecen, que son únicas. Perfecto. Pasamos a la pregunta, al punto número 10, que dice aquí, aplicar formato de barra de datos al campo cantidad. Vamos al campo cantidad. Barra de datos. No, solamente nos dicen aplicar formato de barra de datos al campo cantidad. Cuando son enunciados así, yo puedo venir aquí, barra de datos, y yo lo puedo hacer desde aquí. No hay ningún problema porque no me especifica más nada, algo sencillo. Barra de datos ni me dicen si de gradados, si de sólido, nada. Solamente barra de datos. ¿Qué podemos poner? Vamos a decir esto, barra de datos azul. Esto es como para representar solamente los valores que están ahí. Esto, ¿no? Sencillo. Vamos al punto número 11. En el campo fecha de entrega, aplica el formato de escala de 2 colores. También lo mismo. Fecha de entrega. Esta fecha. Formato condicional, escala de color. Bueno, aquí no me especifica, así que sí tengo que ir a nueva regla, porque aquí hay de 3 colores, es de 2 colores. Ahí sí de 2 colores, puedo ir ahí a nueva regla. Y sería la primera regla, escala de 2 colores. Bueno, ahí están, 2 colores. Exacto. 2 colores. Bien, ahí está color. Y entonces, si desea, puede ordenarlo por color, como ya lo hicimos otras veces. Pero ya se aplicó escala de 2 colores. El 12. A ver quién desarrolla el 12, que el 12 sí está interesante. Sencillo, pero es más interesante. En el campo precio de unidad, aplica formato condicional de 3 iconos
según estos criterios. Verde, si el valor es amarillo, si el valor es y rojo, si el valor es en el campo precio unidad. Precio unidad. Aquí el último. Precio. Ya está seleccionado el campo precio unidad. Formato condicional, nueva regla. ¿Qué regla vamos a utilizar aquí? A ver, alguien que lo desarrolle. Voluntario. Profe, allí sería fórmula, la última. ¿Sería? Utiliza una fórmula que determina las celdas para aplicar formato. A ver, ¿quién más opina? Apoya a la compañera. Es la regla número uno. No, es la primera regla, la donde estamos ubicados ahora mismo. Porque están hablando de que tenemos que aplicarle iconos. Acuérdense que eso se busca en la primera regla. Iconos, escala de colores, barra de datos, todo esto es aquí. Entonces, conjunto de iconos. Y me está indicando color verde para tal, amarillo para tal, rojo para tal. Ahí tenemos los estilos de iconos, vamos a darlo de ese círculo, pero no han especificado si es triángulo, si es un círculo, si es una X, nada. Solamente los colores. Y entonces, cuando estamos aquí, recuerden que yo les dije que había que cambiar aquí el estilo, que no es porcentual, sino numérico en este caso. Si hubiera sido porcentaje, ya eso se quedaba así. Pero no es. Me están hablando de los valores mayores o iguales a 1000, mayor o igual a 1000, son en verde. ¿Sí? Igual. Amarillo, mayor o igual a 500. Mayor o igual a 500, pero debe ser menor de 1000. Así que aquí, amarillo es este. Mayor o igual a 500. Ahí está, 500. Miren que coloqué 500 y acá automáticamente él estableció el rango menor de 1000. Y el rojo, automáticamente cuando busco aquí rojo, abro aquí y eso se cambia. Que dice aquí menor de 0 se va a cambiar de una vez. ¿Ves? Se cambia. Menor de 500 en rojo. Y ya eso es todo. Aceptar. Buscamos nuestra columna de precio interior. Todos los que están mayor o igual a 1000 en verde. Menor de 1000, pero mayor de 500, 647, acá 809, 602, 584. No hay ninguno que sea menor de 500. Los menores de 500 entonces están así como este 467, 72, 128. Entonces ahí, eso es el formato condicional, la primera regla. Acuérdense, primera regla. Preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces pasamos al ejercicio 03. La hoja ejercicio 03, que es la continuidad. Vamos entonces a ver esto aquí. Tenemos lo siguiente. El punto 13. Si el campo distrito indica lince, nos enfocamos en el campo distrito. Está distrito. Indica lince.
el ID de compra debe mostrar relleno amarillo. ¿Cuál es el campo que va a llevar el formato condicional? A ver. Si el campo distrito indica lince, el ID de compra debe llevar relleno amarillo. El ID de compra, profesor. Ajá, correcto. Entonces, ya ustedes están observando en este enunciado que el formato condicional para el ID de compra depende si el campo distrito es lince. Esa es una condición. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar el ID de compra, que es lo que va a recibir el formato condicional. Formato condicional, nueva regla. ¿Qué regla voy a utilizar? Pregunto. ¿Qué regla voy a utilizar ahí? Formato únicamente que las celdas que contengan. El segundo. No. No, porque ahí te está diciendo cómo le vas a indicar que distrito es INSE, si no lo tenemos ni tan siquiera seleccionado. ¿Cuál sería? Especificando. Esta es fórmula, profesor. ¿Ah? Únicamente una fórmula, la fórmula. La última regla. Utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Es correcto. Entonces aquí voy a poner igual si distrito, que es esta primera celda, es igual, entre comillas, lince, entonces se va a aplicar el formato condicional. Ahora, esto hay que quitarle a la fila hay que quitarle el amarre porque él necesita ir desplazándose aquí por fila. Bellavista, Bellavista, Bellavista. Lince lo encontró. Le va a poner formato condicional a la 17, a la 18 y al 19, que se ve que contienen lince. Entonces, ahí está. Esta es una fórmula preguntando que si el valor que está en F14 es igual a 15. Entonces, el formato que se le va a colocar es relleno amarillo. ¿Está? Y aceptar. Ahí está. 3 o 15. Si buscamos por acá, estos 15. Nos vamos a 15. Vamos aplicando fórmulas. ¿Ah? ¿Quedó clarito? Pues era una pregunta. La fórmula es si F es igual, se pone, hombre, 14 porque era el principio de la columna. Ahí, fórmula- exacto. Al principio es el primer valor, porque acuérdense, tiene que empezar por el primer valor. Si F14 es igual a 15, entonces tiene que ir bajando. Tiene que ir bajando para ir preguntando. Si el encuentra el lince, lo va a colocar en amarillo, va a colocar en amarillo el ID de compra. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Primero nosotros seleccionamos el rango al cual se le va a aplicar el formato condicional, que era el ID de compra. Se le va a aplicar. Ahí se le va a aplicar el formato condicional si en F14 es igual al INSE. F14 porque es la primera, pero él va a ir moviéndose hacia abajo y va a donde detecte el índice, lo va a colocar el ID de compra. ¿Ya?
¿Alguna otra consulta? La número 14. Si la tasa de interés, ahora habla de la tasa de interés, es mayor o igual al 15%, la tasa de interés es mayor o igual al 15%, el ID de proveedor y proveedor deben tener fuente roja en negrita y relleno celeste. A ver, una persona que desee desarrollarlo. Voluntario. A ver, muchachos. Sí, acuérdense que es que van saliendo de sus dudas, que ¿qué nos dice Desiree? A ver, profe, voy a tasa de interés. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta dice, Sí, si la tasa de interés es mayor o igual al 15%, el ID de proveedor y el proveedor deben tener fuente roja en negrita y relleno celeste. Primero Ok. tienes que empezar con la selección del rango que va a al cual se le va a aplicar el formato condicional. ¿Cuál es el rango? El ID de proveedor. Únicamente. Y proveedor. Los dos. ID de proveedor y proveedor. Así que aquí voy a decir. Ahí está, es de las celdas que van a recibir el formato condicional. Me voy a formato condicional, nueva regla, y aquí entonces, según este enunciado, si la tasa de interés es mayor o igual al 15%, la ID de proveedor y el proveedor deben tener fuente roja, negrita y relleno celeste. ¿Cuál sería la regla que voy a aplicar aquí? Formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Porque ahí no se está hablando nada de inferior y superior. A ver qué dicen los demás. Apoyen a la compañera ahí. La última, profesor. La última. ¿Y qué vas a colocar aquí? Que aquí tiene que ir, si vas a la última, es una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Aplicar formato únicamente a la celda que contengan. Sí. Entonces, voy a abrir aquí. ¿Qué voy a seleccionar? Mayor o igual que Aquí, 15%. 100%. Y formato. Rojo. Fuente roja. Fuente de negrita. Rojo. Y relleno celeste. Aceptar. Se lo colocó a todos. Porque decía mayor o igual a 15%. Y se lo colocó a todos. Hay de 12%,
hay de 13% y lo coloco. Todo. Quiere decir que la regla no está correcta. ¿No es así? Vamos a Sí. formato condicional, administrar reglas, vamos a eliminar la regla. Entonces, ¿cuál sería? A ver. A ver, ¿algún voluntario? Profe, es que sé que hay que hacer referencia con la columna de tasa de interés, pero no sé cómo se hace para colocar esa parte de allí. Como, Profesor, a ver, habría ¿qué que más? establecer una fórmula. ¿Se utiliza la última? Bueno, entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Se escoge la última, utiliza una fórmula que determina la celda de aplicar formato. Entonces allí se pone igual y se amarra la fila B14 y C14. ¿B14 y C14? No, porque sí, esas son las celdas que van a recibir el formato condicional. Porque ahí si tú amarras la celda B14 y C14, tú estás preguntando que sí. B14 y No, C14. disculpe, es la tasa de interés. La tasa de interés, disculpe. La D. Se amarra la. Ajá. Entonces ¿Qué se más? le pone mayor o igual a 15%. Entonces ¿Dejo ahora nos vamos. dejo la celda totalmente amarrada o solamente la columna? Solamente Solamente la sería fila. sí, solamente La fila, profesor. Dejo amarrada la fila. sería la columna. Entonces le borro la fila. Formato. ¿Qué decía? Era fuente, ¿qué? Negrita. ¿Y qué más era? No recuerdo. Puedo subir porque tienen que cerrar las ventanas. Entonces, ¿alguien se acuerda? Negrita y qué? Creo que era en rojo. Rojo. Negrita, relleno celeste. Fuente roja, negrita y relleno celeste. Rojo. ¿Y ahora? Ahora sí, profesor. ¿Están dando cuenta? Y que la columna no se deja, la fila no se deja amarrada. Ahí está clarito la regla. Miren cómo está la regla. Ahí está. Ahí está la forma.